Le presentamos un nuevo episodio Creativos, una colaboración entre el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado, CRIAS, Radio Universidad, CREP y la Facultad de Comunicación e Información del Recinto de Río Piedras. Bienvenidos a otro episodio del programa Creativos. Y en el día de hoy tenemos el placer de tener en nuestro programa al estudiante graduado del Departamento de Biología en su primer año, estudiante doctoral, Esteban Fernández Rodríguez. Esteban, bueno, ¿cómo estás? Bien, a lo que acaba, estoy bien. Ay, qué bueno que estás bien, me alegro. Pues fíjate, la razón por la cual te invitamos aquí a Creativos era para conversar un poquito sobre la investigación que tú estás interesado en incluir en tu tesis doctoral, que en los futuros años esperemos que sea exitosamente completada, ¿verdad? Antes de hablar en detalle de los experimentos, del diseño experimental asociado a tu tesis, háblanos un poquito sobre cuál es, vamos a decir, la significancia de estudiar el tema que tú escogiste. Pues la significancia del tema que yo escogí, que son los receptores nicotínicos, es que la droga tipo anfetamina son la segunda más consumida en el mundo, pero sin embargo no hay tratamientos efectivos ahora mismo en el mercado que se le puedan aplicar a la gente, y aunque sea una droga de tanto uso y que termina con la muerte de tantas personas por la adictividad de la misma. Y esa necesidad de desarrollar un tratamiento efectivo pues, está ahí presente, y a mí me interesa pues dilucidar los mecanismos para poder desarrollar un tratamiento efectivo y entender mejor los receptores nicotínicos para que otras personas o nosotros podamos contribuir al desarrollo de estos tratamientos. Ya veo. Entonces, como tú estás interesado en el tema del abuso de sustancias, en particular de las anfetaminas, y como nos acabas de explicar, tratar de identificar quiénes o qué son, qué proteínas, qué neurotransmisores están detrás de esta adicción, ¿verdad? Y has identificado uno en particular, que es los receptores de nicotina, ¿verdad? Del subtipo 7. Del subtipo 7, porque para darles un trasfondo a nuestra audiencia, la nicotina, todos rápido pensamos en algo, ¿verdad? ¿Qué es lo que pensamos cuando viene el tema de nicotina? El cigarrillo. El cigarrillo, ¿verdad? El tabaco. Pero tal vez nuestra audiencia nos desconoce que la nicotina interactúa con un sistema, ¿verdad?, químico en el cerebro que se conoce como cualquiera. Tú lo conoces muy bien, ¿verdad? El sistema colinérgico, ¿verdad?, que contiene acetilcolina, que es uno de los neurotransmisores en el sistema nervioso, súper importante en la regulación de muchas conductas, ¿verdad? Como cuáles, si te acuerdas. Conductas que afectan los receptores de acetilcolina: movimiento, memoria, aprendizaje, y también modulan la liberación de dopamina. Exactamente. Que contribuye a lo que es la formación de las adicciones. Exacto, porque ¿qué se sabe del rol de esa dopamina en el proceso de adicción? La dopamina, como causa la sensación de satisfacción, placer, pues esa satisfacción y placer induce a la persona a querer consumir de nuevo lo mismo. Y estas drogas, como están activando ese sistema una y otra vez y siguen liberando dopamina, y vuelve y se forma un ciclo que eventualmente la persona se vuelve dependiente o adicta. ¿Y dónde está ocurriendo esa sobreestimulación de ese sistema dopaminérgico que tú mencionas? ¿En qué área del cerebro eso está ocurriendo? Eso pasa en varias áreas, pero el estriatum y el núcleo accumbens, en donde se media principalmente el efecto del placer,
Entonces, lo que nosotros estamos estudiando es más el dorsal striatum, las nicotínicas, porque estamos estudiando los mecanismos no dopaminérgicos. Exacto, así que estamos buscando, por lo que puedo entender de lo que me explicas, otro, vamos a decir, protagonista, ¿verdad? Un segundo pathway o camino. Otro segundo camino que podría justificar o explicar el problema de adicción de las anfetaminas, ¿verdad que sí? Sí. Ok, eso está súper interesante. Y entonces, además de la dopamina y la acetilcolina, ¿hay otras células o neurotransmisores que se afectan en la adicción a la anfetamina? Sí, porque en menor medida la serotonina afectada, la noradrenalina se afecta también, Ujú. pero los principales que afectan, pues obviamente el nicotínico es la acetilcolina Ujú. y la dopamina. Exacto, entonces, tú mencionas que estás interesado en estudiar un tipo de receptor nicotínico porque el receptor nicotínico tiene varias versiones, ¿verdad que sí? O varios el subtipos. nicotínico es una familia que va del 1 al 10 Ajá. y del beta 1 al beta 4 y tienen combinaciones diferentes que puede ser, por ejemplo, alfa 4 beta 2, alfa 7 beta 2. Y cuando tú hablas de esas combinaciones, estás hablando de las subunidades dentro del receptor, porque este es un receptor, ¿qué tipo de receptor es? ¿Es ionotrópico o metabotrópico? Son ionotrópicos. ¿Y qué quiere decir eso entonces? Los receptores ionotrópicos actúan de manera rápida en el cerebro Ujú. y su método de acción es mucho más directo que lo que sería un receptor metabotrópico, que son más lentos y de señales químicas. Y el tener una acción tan rápida también pues permite que sus efectos se medien en milisegundos. Ujú. Y entonces, ¿por qué escoger el alfa 7 y no el alfa 4 beta 2, por ejemplo? Porque por data de nosotros y otros laboratorios, en nuestro laboratorio se hicieron knockouts del alfa 7. ¿Qué es un knockout, Esteban? El knockout es cuando tú apagas o silencias un gen de algún organismo vivo. Y eso se hace por distintos métodos, desde modificación genética a nivel de embrión, por virus, y hay varios métodos. Ok. Y entonces, esos experimentos que tú conduces dentro del laboratorio del doctor José Lizardi, ¿no? ¿Sí? Que está afiliado a el Instituto de Neurobiología acá en la Escuela de Medicina Sí, es molecular. y en el edificio molecular que se encuentra afiliado a nuestra Universidad de Puerto Rico. Entonces, esos receptores alfa 7 que tú estás estudiando, y me dijiste que son más rápidos que los metabotrópicos, ¿verdad? ¿Qué funcionalidad tienen a nivel fisiológico? Olvídate de los efectos de la droga. Como los receptores nicotínicos, su nombre completo es nicotínico de acetilcolina. Ajá. Pues ellos miden las cosas que mencionamos, median modulación de comportamiento, memoria, aprendizaje, y por el camino indirecto que estamos tratando de ilustrar, la modulación de la dopamina. Y esas funciones son sumamente importantes el día de hoy. Si tú tienes una malfunción de los receptores de acetilcolina, pues puedes presentar todo tipo de condición, que eso es parte de cuando fallan los receptores de acetilcolina se desarrollan enfermedades como el Alzheimer, Parkinson, que son relacionadas a memoria y movimiento. Ok. Entonces, volviendo al tema de el impacto que tiene la anfetamina, ¿verdad? Al uso y abuso de sustancias, ¿verdad? Porque al ser una sustancia que tiene potencial de abuso, pues eso lleva a la relevancia de buscar alternativas terapéuticas que no existen actualmente para personas que abusan o utilizan la anfetamina. Hay tratamiento. Hay tratamiento, no pero son cura. aprobados por la FDA. Ajá. Y su efectividad es limitada porque no son específicos para atacar los receptores que están actuando con la droga. Exacto. Son medicamentos que tienen otro uso y los están usando para el tratamiento de la adicción porque encontraron que tienen ciertas características como ayudar a dejar de fumar.
pero no es que estén diseñados para tratar la adicción. Entonces, te pregunto, ¿esos tratamientos de alfa-7 son orientados hacia ser agonistas o antagonistas de alfa-7? Eso estamos tratando de averiguar cuál sería el mejor, y esa es parte de una es caracterizar el antagonismo y agonismo de las distintas drogas hacia el receptor para saber cuál sería el mejor farmacóforo, cómo sería la mejor forma de hacer un medicamento que bloquee por completo el efecto de la droga. En este caso, la anfetamina, ¿no? O la amphetamine type stimulants. Ok, sí, similantes que se asemejan a los estimulantes, sí. Pues fíjate, el grupo de producción hizo unas entrevistas aquí en el recinto a estudiantes, en particular tratando de examinar cuál era su opinión sobre el problema de adicción a drogas y a sustancias controladas también. Y entonces vamos a escuchar lo que ellos tienen que decir. ¿Alguna vez has conocido a alguien que haya luchado contra una adicción? Sí, he conocido a varias personas que han luchado con adicción, tanto de alcohol como sustancias no controladas. Y verdad, lo que podría decirte que tenían todas esas personas en común es que se veían dependiendo de lo que era la sustancia para poder sentirse cómodos en sí mismo. ¿Cómo crees que la sociedad puede ayudar a las personas que luchan contra las adicciones? Pues mira, de la misma forma como te dije, concientizar, y obviamente con la educación es muy importante. Desde que somos pequeños pienso que se debería hablar. Yo creo que el abusar de sustancias controladas es un tabú en este país, y pienso que otra forma es la despenalización de las drogas. Maybe utilizarlas de manera medicinal para ayudar a esas personas que están sufriendo la adicción. O obviamente, pues como también lo mencioné, pues la educación es clave y es muy importante para arreglar el problema de raíz. ¿Cómo crees que se relaciona el abuso de sustancias controladas con la educación? Pienso que tiene que ver porque, o sea, la falta de educación, independientemente sea donde sea, con el uso de drogas, porque el conocer, como quien dice, saber es poder. Entonces eso te va a ayudar, mientras más tú sepas del tema, te va a ayudar a tomar decisiones más informadas. No necesariamente los peligros, sino pues más los efectos. Entonces que sea una cosa de, en vez de hablar de esto, no, eso es malo, no lo toques, pues es más fácil como que mira, esto hace lo otro, desde pequeños, para que así sepan a lo que se estarían exponiendo potencialmente y tomen decisiones más informadas versus a temerle a algo y la curiosidad misma los lleve a probar a ver cuán malo es o cuán bueno, o que el mismo no saber los lleve a tomar decisiones que no sean informadas y decisiones que terminen siendo erróneas en el futuro. Bueno, Esteban, ¿qué te pareció las entrevistas de los estudiantes? Pareció muy bueno lo que dijeron, pero encuentro que hay falta de conocimiento. Ajá. Hay mucha ¿Por falta. qué? ¿Por qué? Porque sí hablaron, por ejemplo, de despenalizar drogas. Pero hay drogas que si las despenalizan se va a morir la gente chorreta. Tú dices en grandes cantidades, ¿verdad? Sí. Sería muy peligroso. No es lo mismo que la marihuana, que la letalidad es básicamente inexistente hasta ahora. Pensé que en el futuro alguien desarrolle condiciones relacionadas a marihuana, pero hasta ahora no ha enseñado signos de peligrosidad con otras drogas. Por ejemplo, si despenalizarían algo como el fentanilo, Ajá. la gente se va a morir sí o sí. Exacto, así que tú estarías a favor más de un proceso de medicalizar las drogas o legalizar. Sí, que se permita usar para tratamiento. Exacto. Pero que sea para gente que la necesita de verdad. Que no sea por un dolorcito de cualquier cosa. Sí. O sea que, por ejemplo, si tú tienes una adicción, pues se te da un tratamiento de sustitución con una droga menos potente, como el caso de la metadona. Exacto, correcto. Eso sí, yo entiendo que sí se debería hacer.
Y que de hecho es parte de lo que estamos proponiendo, es desarrollar fármacos. Los fármacos son drogas, pero serían fármacos que no tienen adictividad y van a atacar la adictividad de la gente que sufre de adicción. Es correcto. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre cómo escogiste las preguntas de investigación en tu tesis? Pues la primera pregunta que estamos atendiendo, que es la dinámica entre la droga y los receptores, pues viene a partir de la falta de conocimiento, ¿no? Lo que estamos investigando es lo que usted mencionó, si son antagonistas o agonistas, los distintos estimulantes tipo anfetamina, y al poder caracterizarlos, contestar esa pregunta, y en dónde están interactuando, pues ya le da una idea a los distintos grupos de científicos de dónde pueden ir atacando el problema. Y ahí saben, esa es la primera pregunta que estamos tratando de contestar. Y la segunda es el mecanismo, porque hay unas discrepancias, pues está la teoría vieja, que es la teoría que lleva más de 20 años, que dice que los receptores nicotínicos de alfa-7 que están en el estriatum vienen de neuronas de la corteza glutamatérgica, pero varios científicos a través de los años han encontrado expresiones altas de mRNA del receptor alfa-7 en las neuronas intercolinérgicas del estriatum, que contradice a lo que está teorizado, que vienen de la corteza y están proyectadas en las terminales de las neuronas de la corteza. Eso nos está apuntando a nosotros, pues aquí esto se puede estar dando localmente, y por esa expresión de mRNA y el efecto de la droga en sí. Porque el efecto de la anfetamina, cuando hicimos el knockout, vimos que lo que cambió fue no solo la duración, pero también el comportamiento. Los ratones corrían menos, hacían menos grooming, hacían Sí, que había un menos impacto. posturing, que posturing en español sería como vigilancia, como cuando ellos se paran a mirar en busca de depredadores, pues eso es posturing básicamente. Y grooming, pues el aseo. Pues lo que se vio es que cuando quitamos el alfa-7, bajo el efecto de la droga significativamente la duración y el efecto excitatorio, pero también redujo ciertos comportamientos. Que esos son cosas que pasan en el striatum y pasan más para el dorsal striatum que para otra área, que contradeciría lo que ya está establecido que vienen de las glutamatérgicas de la corteza. Y pues sería la pregunta, ¿eso realmente viene de la corteza o aquí hay neuronas locales expresándolo y mediando el mecanismo localmente? Y queremos contestar esa pregunta. Y entonces, como la otra de la corteza no está probada, nadie se ha molestado en probarla, pues a la misma vez la confirmaríamos o la refutaríamos y proveeríamos un mecanismo alternativo en donde se puede estar lidiando esa acción. Ok. Y entonces, ya teniendo esas preguntas estipuladas, ¿qué metodología tú piensas utilizar para contestar esas? Para la primera, se hace expresión en células de insectos. Para empezar, para expresarle una quimera, porque el receptor, al tener una cabeza que es hidrofílica, pero al final, entre la parte final de la cabeza que conecta con la hidrofóbica, no, o sea, es hidrofóbica, la parte final de la cabeza. Y eso no permite que funcione normalmente, y aunque lo extraigas, no permanece funcional. So, lo que se hizo primero fue hacer las quimeras, que es una quimera del acetylcholine binding protein con el receptor de alfa-7, porque la estructura del acetylcholine binding protein es básicamente la cabeza solamente del receptor nicotínico, pero es hidrofílica totalmente. Ok. Y lo que le permite adherirse y no tiene problemas con funcionalidad. Ok, entonces eso es un método para estudiar el receptor en sí.
Y entonces, ¿qué otro método vas a estar examinando? Pues después que lo sintetizamos, que ya lo estamos sintetizando, yo producí proteínas en el laboratorio, pues se ponen en diferentes condiciones con las drogas y se mandan a cristalizar para hacer el análisis de dónde están haciendo docking las drogas con el receptor. ¿Dónde se está enlazando la droga en el receptor? Exacto. Y pues eso nos va ya ilustrando qué es lo que está pasando, en dónde está dando. Y también se hacen estudios de si está haciendo actividad agonista o antagonista. Y eso se hace ya o en ovocito o en tejido. Se van a hacer los dos. Ok. Que eso pues se usan técnicas de electrofisiología. Como el Two Electron Voltage Clamp, lo buscamos, no está en español. Y el Wall Cell Voltage Clamp, que es más para tejido. Y pues ahí tú lo que haces es que administrar la droga bajo diferentes condiciones, con agonistas, y ver si cuando tú administras la droga y el agonista se activa o no se activa. Si administraste la droga y no se activa con el agonista, pues está haciendo función de antagonista. Exacto. Ya tú sabes que esa droga se está comportando como un antagonista. Y también se hacen análisis de competencia para ver si una desplaza a la otra. Sí, que son muchos métodos farmacológicos para viabilizar, ¿verdad? Y medir entonces la funcionalidad de los receptores. Y caracterizarlo. Y caracterizarlo, muy bien. ¿Y luego de eso vas a hacer algo en conducta o...? Sí, tenemos planeado como un subobjetivo de la parte de animales. Después de ilustrar el mecanismo en donde se está dando, puede administrarle las drogas Walter versus los knockouts y ver cuáles las diferencias en behavior entre los knockouts que son selectivos de ciertas áreas del cerebro versus los Walter. Y planeamos hacer los tests en machos y hembras. Claro, sí. Para ver las diferencias entre los sexos, que se está discutiendo mucho, que antes no se hacía. Pero nosotros lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer en machos y hembras. Y en los bracelets también vamos a ver si hay diferencia entre machos y hembras. Muy bien. ¿Y cuál tú crees que va a ser el impacto de tu investigación en el campo de la adicción? Pues de ser exitosa y poder ilustrar el mecanismo fisiológico y el mecanismo farmacológico de las interacciones, pues estamos proveyendo pruebas de mecanismos que es muy necesaria para el entendimiento y para el desarrollo de los fármacos. Si logramos, para hacer este proyecto y terminarlo debidamente, debería proveerle a la comunidad científica conocimiento nuevo para desarrollar medicamentos que sean específicos para las drogas que están causando estas adicciones. Fantástico, pues eso es muy importante. Así que vamos a estar pendientes a esos resultados. Bueno, Esteban, ya vemos que tu trabajo de investigación es muy importante desde la perspectiva de salud pública, ¿verdad? Con respecto al tema de la adicción. Pero háblanos un poquito de qué te llevó a estudiar la neurociencia. ¿Cuándo empezó ese interés para tú llegar ahora a un doctorado en este campo? Pues fíjate, ahí el interés, yo siempre he estado interesado en la ciencia. Y ahora sabemos que tú eres parte también de un programa graduado de entrenamiento en neurociencia, que es el programa Neurograd, ¿verdad? ¿Y cómo ese programa te ha ayudado también para alcanzar tus metas? Me ayudó, de hecho, bastante, porque me proveyó la ayuda, no solo de herramientas, de elementos que traen como de profesionales que están trayendo para hablar de sus proyectos, de avances científicos, de escritura, sino que también proveen los recursos que me permiten concentrarme en la investigación y en estudiar. Al final. En eso me han ayudado en gran medida y estoy sumamente agradecido. Ya estás, este año es tu primer año con el programa, te falta un año adicional, ¿verdad que sí? Eso es correcto. Ya pasé el primer año y me ha gustado bastante, he ido a todas las reuniones y todas las que traen
me han gustado. Soy un poco tímido para hacer preguntas, pero yo a veces voy a donde los speakers y hablo con ellos personalmente. Y eso es algo que estoy tratando de trabajar, el fear a hablar en público. Fantástico, pues yo espero que ese programa Neurograd te ayude a alcanzar tus metas y progresar en tu tesis, que sabemos que va a ser de mucho beneficio para el tema de la adicción a nivel de salud pública. Y nada, pues entonces muchísimas gracias, Esteban, por haber participado de este episodio de Creativos. Te deseamos el mayor de los éxitos en tu carrera doctoral y en tu futuro profesional. Y a nuestro público, pues darle las gracias por sintonizarnos y nos vemos en una próxima ocasión. Creativos, una colaboración entre el Centro de Recursos de Investigación y Aprendizaje Subgraduado CRIAS, Radio Universidad CRET y la Facultad de Comunicación e Información del Recinto de Río Piedras. Producido por los estudiantes del curso Seminario Audiovisual, 4810. Alexandra Fuentes, Ana Vázquez, Carlos Lebrón, Carolían Figueroa, Deinelis Nevares, Edwin Rivera, Javier Silva, Robinson Vázquez y Yamil Pacheco. Presentadora doctora Carmen S. Maldonado Blar. Producción general Sobeira Díaz Pérez y el profesor Pablo Impeluso.